Perfecto. En clases pasadas habíamos visto que el Ministerio de Turismo como tal es el órgano rector que rige todas o que determina todas las actividades turísticas dentro del país, ¿verdad? El Ministerio de Turismo tiene una sede principal que está ubicada en qué ciudad, estimado Israel. Vamos a ver si recuerdas, Israel. Se nos fue, creo, Israel. Alguien, María Paz, te pregunto nuevamente. ¿Recuerdas tú en qué ciudad está el Ministerio de Turismo situado como sede principal? Sí, profe, era en Quito. En Quito, ¿verdad? Muy bien. Muchos de los Ujú. ministerios pues, entidad principal están localizados o ubicados en la ciudad de Quito como tal, al ser la ciudad principal pues, del país, la capital como tal, están muchos de las entidades gubernamentales pues, que rigen todo el ámbito dentro del país. Perfecto. Considerando entonces, decíamos que el ministro tiene entre muchas funciones que ya les habíamos visto y mencionado, ¿verdad? Las funciones del ministro de Turismo como tal. ¿Alguien recuerda específicamente cuál era una de ellas, por ejemplo? Estimado Jefferson Eh, o María Paz, Normas dale. técnicas A ver, Kevin, me decías. en preparar normas técnicas y calidad. Muy bien, preparar las normas técnicas de calidad que regirán en todas las actividades turísticas del país. María Paz, me ibas a decir alguna. sí, que bueno, pues organiza las reuniones del, bueno, estas reuniones, pero las hace anual o mensualmente. Preside todos los consejos consultivos de turismo, ¿verdad? Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra función que tenga el ministro de Turismo? Que recuerden Indicar la ustedes. actividad turística. Perfecto, muy bien. Además, también recuerden que Listo, los llevaba informes de un interés inventario. ¿Un inventario de qué? de los sitios de interés. Perfecto. Muy bien, estamos súper bien, estamos bastante claros con muchas de las funciones que tiene el ministro de Turismo como tal, ¿verdad? Entonces, ya lo habíamos dicho, y en este momento les voy a compartir pantalla para seguir nuevamente revisando un poquito de este tema. A ver, habíamos visto pues dentro de las muchas funciones que tiene el ministro de Turismo, porque tiene bastante cargo a su, a su responsabilidad, pues, el hecho también de que es la única persona que podrá asignar o remover de su cargo a quienes. A todas las personas que estén trabajando en el Ministerio de Turismo como tal, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver algunos temas de lo que pues les mencionaba que corresponden al ministro de Turismo. Prepara las normas técnicas, elabora políticas, marco referencial, planifica todas las actividades turísticas del país, ya lo habíamos visto, realiza un inventario de los áreas o sitios de interés, como tú nos comentabas, María Paz, con el fin de mantener actualizada toda esta información. Aquí en el tema de inventario de áreas o sitios de interés turístico también pues se refleja el accionar de muchísimos, pues de todo el personal que trabaja para el ministerio en todas las zonales, ¿no? Que muchos de sus integrantes pues están recorriendo muchos destinos para determinar cuáles son los sitios de interés, cuánto ha incrementado el tema turístico, porcentaje de visitación, etcétera, ¿no? Lo que les decía aquí, nombrar y remover los funcionarios y empleados de la institución y además presidir este Consejo Consultivo de Turismo que hablábamos en los artículos anteriores. Además, como toda función tal cual del Ministerio de Turismo, al ser él la cabeza pues del ministerio, promueve y fomenta todo tipo de turismo, especialmente, ya lo habíamos dicho, el receptivo, social, de ejecución de proyectos, etcétera, ¿no? Habíamos puesto claro que lo que le interesa más al país es obviamente que se conozca lo nuestro. Por eso es que hubieron bastantes promociones turísticas de Conoce Primero Ecuador, Viaja Primero Ecuador, por ejemplo, Conoce siempre lo nuestro, Prefiero lo nuestro. Entonces, se supone que también la promoción turística como tal está inmiscuida para su desarrollo interno, que sea turismo receptor, que reciba turistas más allá de mandar turistas fuera del país, ¿no? Entonces, netamente está en el hecho de promover y fomentar todas las actividades turísticas que rijan dentro del país.
Ya habíamos dicho que, pues, netamente esto obedece a la entidad privada. Sin embargo, el gobierno está ahí apoyando, promoviendo y desarrollando todo el tipo de actividades que se tengan como marco de proyectos turísticos que lo realicen, pues, las entidades privadas dentro de todas sus competencias, ¿no? Además, ya habíamos mencionado también orientar, promover y apoyar la inversión nacional y extranjera para todo tipo de actividad turística. Elabora planes de promoción turística, ya sea nacional o internacional. Ahí va el tema de promoción en el extranjero de Ecuador, eventualmente de alguna agencia de viajes tiene un proyecto, un producto turístico que pueda ser pues vendido en el extranjero, netamente el gobierno va a brindar este apoyo necesario. Calificar todos los proyectos turísticos para el caso, dictar los instructivos necesarios para la marcha administrativa y financiera del Ministerio de Turismo, pues claro, el ministro está presidiendo, está gerenciando o administrando este ministerio, por ende, pues obviamente va a recaer sobre él las responsabilidades de mantener a flote, tanto administrativa como económicamente, el ministerio como tal, ¿no? Entonces, dentro de las responsabilidades pues, que tenía en este caso la ministra de Turismo, va a ser considerado, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama la ministra de Turismo actual? ¿De dónde? La ministra de Turismo del Ecuador. No, ahí sí no. Se Nada. llama Rosa Prado Moncayo. Rosy Prado. Rosy Prado. Rosa Prado. Rosy. Rosy Prado. Muy bien. Bien, Israel. Súper bien. Muy bien, entonces dentro de eso está todo lo que compete a las responsabilidades o funciones que tiene en este caso la ministra de Turismo, Rosy Prado, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver ahora en el tema ya un poquito macro, lo que corresponde al Ministerio de Turismo. Será de competencia privativa del Ministerio de Turismo, obviamente en coordinación con los otros organismos seccionales que habíamos hablado, gobiernos descentralizados, pues, municipios, prefecturas, etcétera. La regulación a nivel nacional, planificación, promoción internacional, facilitación, información estadística y control de turismo, así como el control de las actividades turísticas en los términos que determine esta ley. O sea, que yo no puedo estar, pues, obrando como a mí parecer, sin haber estructurado plenamente todos los requerimientos que yo necesito para actuar dentro de lo legal, como registro de turismo, pues la licencia anual de funcionamiento que también habíamos tocado, ¿verdad? Dentro del artículo 17 menciona que el Ministerio de Turismo coordinará, asimismo con otras instituciones del sector público, las políticas y normas a implementarse a fin de no afectar el desarrollo del turismo. O sea, igual se crea un consejo consultivo de turismo, donde se podrán determinar normas, políticas de desarrollo, etcétera, con gobiernos del sector, perdón, con instituciones del sector público o gubernamental para definir o tomar decisiones al respecto. El artículo 18 es un artículo derogado. Si ustedes ven aquí, en teoría, dentro de la legislación, cuando un artículo, sea el número que sea o pertenezca a cualquier legislación, pues se lo deroga, que es un término para decirle que o fue reemplazado o que básicamente se lo anuló. No es que desaparece este artículo, sigue manteniéndose como artículo 18, por ejemplo, como vemos de momento en pantalla, pero se lo menciona que es un artículo derogado y se menciona también por qué. Por ejemplo, aquí artículo derogado por decreto legislativo número 8, publicado en tal registro, etcétera, ¿no? Entonces, siempre va a existir este artículo, pero básicamente está guiado en que fue reemplazado, anulado o modificado en otro artículo, o sea, si fuera el caso. Pero no es que en teoría desaparece este artículo, este número de artículo. Siempre va a estar allí pendiente, pero se lo mencionará como un artículo derogado. De hecho, tenemos 3 artículos derogados dentro de esta ley de turismo, que los vamos a ver también posteriormente. Recuerden que el 18 es uno de ellos. Vamos a ver las categorías que están sujetas pues para norma de uso internacional dentro también del ministerio. El Ministerio de Turismo establecerá privativamente, o sea, dentro de lo que a él le compete,
las categorías oficiales para cada actividad vinculada al turismo. Estas categorías deberán sujetarse a las normas de uso internacional. Para este efecto, expedirá las normas técnicas y de calidad generales para cada actividad vinculada con el turismo y las específicas de cada categoría. No se pierdan en tanta teoría. La verdad es que básicamente, si vamos determinando, pues desmenuzando un poquito más cada definición, cada criterio, pues es mucho más fácilmente entendible. Aquí se menciona que el Ministerio de Turismo va a regir distintas categorías que son normativas en forma internacional. O sea, que va a acoplarlas, claro, a nivel nacional, pero con todos los estándares y normas que rigen en el ámbito internacional. Así de sencillo. Vamos a ver el tema de áreas turísticas protegidas que está en el artículo 20, que aquí, a más o cabe recalcar, el órgano rector de las actividades turísticas como tal, estimado Kevin, ¿qué entidad es? El órgano rector, ya habíamos hablado en ese momento. ¿Me puede repetir, profe, la pregunta? Claro, el órgano rector que rige todas las actividades turísticas dentro del país, ¿cuál es? El Ministerio del Turismo. Muy bien, el Ministerio de Turismo. Y si hablamos ahora de las áreas naturales protegidas, que es básicamente un tema ambiental, ¿crees que pertenezca igual al Ministerio de Turismo o ya no? ¿O a qué ministerio pertenece? No, pertenece al Ministerio del Ambiente, pero se trabajan juntos. Muy bien. Verán, aquí eso tiene que ser bastante entendido o bastante claramente entendido. Las áreas turísticas protegidas pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas como tal, ¿ya? Dentro de otras cosas también está, pues, el patrimonio de áreas protegidas. Bien, al ser áreas turísticas protegidas, si bien es cierto, en este caso también está el Ministerio de Turismo presente, en el tema netamente natural o de protección de ambiente, pues, de especies, etc., el órgano rector como tal va a ser el Ministerio del Ambiente, pero no dejará de lado las actividades o las funciones que tiene el Ministerio de Turismo, porque van a trabajar de la mano los dos. ¿Ya? Entonces, a lo que quiero ir es que, por ejemplo, si es que yo quiero estar pues dentro del Parque Nacional El Cajas, sabiendo que es un parque nacional y pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues mal podría el Ministerio de Turismo designar, por ejemplo, vamos a hacer, se me ocurre, por Semana Santa, pues que vayan 5,000 personas diarias al Parque Nacional El Cajas. Allí el Ministerio del Ambiente va a saltar y va a decir, no, a ver, ratito, aquí hay una capacidad de carga, que ya les voy a indicar posteriormente a qué nos referimos con eso. Y va a decir, aquí hay una capacidad de carga, se me ocurre, de 500 personas al día. ¿Por qué ustedes pretenden mandar, ustedes como Ministerio de Turismo pretenden mandar 5,000 diarias? Básicamente el medio ambiente se va a comenzar a destruir, ¿ya? Todas las zonas que están protegidas se van a comenzar a deteriorar y finalmente a destruir. Es por eso que el Ministerio del Ambiente entra como órgano rector de esta parte, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de áreas turísticas protegidas, etcétera, porque el Ministerio del Ambiente en este caso encabezaría las resoluciones ambientales que se tomen sobre esto. Pero trabajan de la mano con el Ministerio de Turismo, porque el Ministerio de Turismo haría la promoción responsable para que se pueda visitar también estas áreas, porque mal podrían, por ejemplo, se me ocurre, a ver, el Parque Nacional Galápagos. Si bien es cierto, tiene dos categorías. Está como Parque Nacional Galápagos y tiene otra categorización, que es pues un área de reserva, pues como tal, reserva natural, pues se le consideraría sin uso si es que el Ministerio de Turismo no pretende una visitación responsable a esta área, ¿no? Entonces, hablamos que el Ministerio de Turismo, en este caso, sí está trabajando de la mano con el Ministerio del Ambiente, pero para tomar resoluciones, no es que las toma solo el Ministerio de Turismo, sino más bien obedece a las normativas que el Ministerio del Ambiente pone sobre estas áreas porque son protegidas. Son áreas naturales que van a ser protegidas. Ahora, si entran otras áreas turísticas que también son protegidas y que ya no competen nada al Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en área turística protegida, está también el complejo arqueológico Ingapirca, que es una área turística y que al fin y al cabo está protegida.
Y aquí entra netamente el Ministerio de Turismo como tal, con todos sus organismos seccionales. Gobierno autónomo descentralizado del Cañar, pues prefectura del Cañar, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que considerar o tener bastante claro este tema. En áreas naturales protegidas, Ministerio del Ambiente, el órgano rector, que trabaja de mano con el Ministerio de Turismo. Pero en áreas turísticas protegidas, que ya no son naturales, como lo es, ya les decía como ejemplo, Ingapirca, por ejemplo, Coyoctor, etcétera, son áreas turísticas y que son protegidas, de hecho, pero ya no entra el Ministerio del Ambiente, porque no hay una especie natural, digamos, que proteger como tal, sino más bien entrarían otras entidades ya gubernamentales que sí ayudan a proteger organismos seccionales, etcétera, que les indicaba, ¿verdad? ¿Tenemos claro hasta el momento lo que les acabo de decir o tiene alguna duda? Sí está claro, profe. Muy bien. Sí, sí, está claro. Sí, está claro. Sí, profe. Claro. Perfecto, perfecto. Eso quería saber para seguir avanzando un poquito. Que quede súper claro. En áreas naturales protegidas, Ministerio del Ambiente. Áreas naturales como tal. ¿Sí? Bien, el Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental, como se menciona aquí, de las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. Si ven, el Ministerio del Ambiente en este caso es el órgano rector. Y él determina la normativa, las regulaciones, las normas, etcétera. Y el Ministerio de Turismo deberá sujetarse o acogerse a lo que diga el Ministerio del Ambiente. Ya les ponía el ejemplo del Cajas. Súper sencillo. Las actividades turísticas, por ejemplo, y deportivas en el territorio insular que corresponden a las Islas Galápagos, se regirán por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. Aquí básicamente no entra tanto el Ministerio de Turismo, sino que también se está sujetando a otra ley de régimen especial que es Conservación y Desarrollo Sustentable, porque sabemos muy bien que pues el Parque Nacional Galápagos, al ser Parque Nacional, tiene también otra nominación, como les decía, que es una, entre otras, reserva de biosfera y todo el asunto, ¿no? Entonces tiene más categorizaciones y más consideraciones para ser protegida. Serán áreas turísticas protegidas. Vamos a ver. Serán áreas turísticas protegidas todas aquellas que mediante decreto ejecutivo, como estamos en este momento tratando, como tales, en el decreto se señalarán las limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedarán excluidas aquellas actividades que afecten el turismo por razones de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación ambiental o estética. Entonces, hablamos que dentro de las áreas turísticas protegidas, básicamente estarán designadas por el ministro del Ambiente, por el presidente de la República, que es quien designa todas las áreas protegidas que vamos a encontrar dentro del país. Ya vamos a ver posteriormente uno de los artículos. El presidente de la República determinará, si es que así lo compete, si es que existieren algunas áreas donde necesita protección, cuidado, y se necesitan nombrarlas como áreas protegidas o áreas naturales protegidas, el responsable de este nombramiento es el presidente de la República. ¿Ya? Dentro de estas, entonces, quedarán excluidas aquellas actividades que afecten al del turismo por razones de seguridad, higiene, salud, como ya le habíamos dicho, ¿sí? La designación del área turística protegida comprende los centros turísticos existentes y las áreas de reserva turística. Muy bien, en el artículo 23, aquí está lo que les mencionaba. El presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, definirá el área de reserva turística para que en ellas puedan realizarse proyectos turísticos. Es parte de una normativa de que el presidente de la República definirá cuál es esta área y qué proyectos pueden realizarse aquí. La operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas de reserva acuáticas y terrestres, parques nacionales y parques marinos, estará reservada para armadores y operadores nacionales. Ya les voy a explicar esto. Realmente es un poquito complejo quizás de entender la teoría, pero desarrollando un poquito lo que queremos dar a entender, pues es bastante sencillo de comprender. Dice aquí entonces que todas las operaciones de actividades turísticas que se realicen en parques nacionales, en zonas de reserva y demás, netamente está destinada para que lo hagan los armadores y operadores nacionales. Armadores son las operadoras, agencias de viajes y demás, ¿no? Sin embargo, sí pueden extenderse a los extranjeros que obtengan la correspondiente autorización con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional. Aquí hablamos de, por ejemplo, de
Se me ocurre de guías de turismo que están, por ejemplo, habíamos visto un poquito de la categorización de los guías, ya habíamos hablado súper rápido, ¿no? Que existen guías nacionales, guías locales y guías nacionales especializados que, bueno, realizan turismo de aventura y demás, ¿no? Normalmente en cada área, no sé si les expliqué yo esto, en cada área protegida existen los guías locales, que guiarán lo que a ellos compete y en lo que son los mejores, obviamente, ¿no? Conocen o se desenvuelven plenamente en el sector, etcétera. Entonces ellos, como están todo el tiempo en esto, se les ha destinado como guías locales para que ellos hagan todo tipo de actividad de guianza en estos lugares o en áreas protegidas. Pero aquí dice, está destinado netamente para operadores y armadores nacionales, o sea, agencias y operadores, guías turísticos nacionales. Sin embargo, sí se puede extender a los extranjeros, por ejemplo, que obtengan la correspondiente autorización y se sujeten a lo que corresponde a la Ley de Seguridad Nacional. Voy a poner un ejemplo bastante claro. Por ejemplo, en el Parque Nacional Yasuní, que es también considerado reserva de biosfera, en este lugar, pues, está destinado principalmente el turismo científico en esta área. Al ser un área nacional protegida, de muchísimo cuidado, donde están inclusive dos nacionalidades bastante interesantes dentro de la cultura del Ecuador, que son los Tagaere y Taromenane. En este parque nacional, que es bastante amplio, pues se encuentran muchísimas especies endémicas que representan la mayor biodiversidad dentro del territorio ecuatoriano. Por ende, los guías locales de aquí serán quienes van a ejercer su tema de guianza como tal turística, ¿no? Sin embargo, al ser destinado también para turismo científico, existen algunos guías de turismo que ya están viviendo pues varios años en este mismo sector y que han obtenido inclusive la correspondiente autorización para que ellos también puedan realizar actividades de guianza, por ejemplo, e interpretación en esta área. Entonces, no es que sea exclusivo para los nacionales. Se da prioridad, sí, pero también de acuerdo a las necesidades que tenga un turista, bueno, más bien una persona extranjera, puede hacer también temas de guianza siempre y cuando haya obtenido una autorización correspondiente. Bien. Si fueran personas jurídicas, ¿qué es una persona jurídica, estimado Sebastián? ¿Recuerdas que habían personas naturales y personas jurídicas? ¿Qué es una persona jurídica en este caso? La persona jurídica es la que tiene un RUC. Igual, la persona natural también tiene un RUC, pero aquí vamos a explicar mejor. La diferencia de los dos era que la persona jurídica es un grupo de personas que forman una empresa. Exactamente. Y la persona natural es una persona común y corriente, ya con un solo RUC. Una persona jurídica, entonces, hablamos que es una empresa, ¿ya? Entonces, por una empresa deberá ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas extranjeras legalmente domiciliadas en el país. Es por eso que, por ejemplo, Claim Tours, que es una empresa o una personería jurídica, para que me entiendan, internacional, que su sede no está en el país, existen, pues, o puede ingresar a zonas protegidas, como por ejemplo el Parque Nacional Galápagos, para ejercer sus actividades dentro del país. Entonces, por eso, al no ser de nacionalidad ecuatoriana, puede ser en este caso extranjeras, pero están legalmente domiciliadas en el país, porque existe su sede directamente aquí en Quito específicamente. Les pongo un ejemplo de esta empresa, ¿no? Pero de hecho hay muchísimas otras más. Metropolitan Touring, de hecho no es ecuatoriana, es una empresa internacional y tienen su sede directamente aquí en el Ecuador, de igual manera, tanto en Quito como en Cuenca. No sé la verdad en Guayaquil, pero sí está domiciliada dentro del país. Entonces, deben ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas extranjeras, pero que estén legalmente domiciliadas en el país. Y les pongo estos dos ejemplos, ¿no? Para que me puedan entender mejor. Aquí vamos al tema de las naves acuáticas, o barcos, o veleros, o cruceros, lanchas, etcétera, que operen en los parques nacionales y zonas de reserva marina, serán de bandera ecuatoriana. Ya les voy a explicar a qué nos referimos con esto. Se prohíbe conceder o renovar patentes a operadores o armadores que no cuenten con nave propia. No se considera nave propia a la que se encuentre en proceso de arrendamiento mercantil o leasing,
que es un término que es como ceder o prestar, ¿no? Sino a partir de uso efectivo de la opción de compra que será acreditada en el correspondiente contrato. Bastante difícil de entenderlo así si es que lo leemos, pero ya les voy a explicar súper claramente a qué nos referimos con esto. Decimos que las naves acuáticas, ya explicaba los ejemplos, un barco, un buque, un velero, un crucero, lancha, etcétera, que operen en los parques nacionales y zonas de reserva marina, como ya puede ser, por ejemplo, el Parque Nacional Galápagos, una zona de reserva X, por ejemplo, que esté dentro del territorio ecuatoriano, deberá ser de bandera ecuatoriana. O sea, que netamente tiene que ser un barco ecuatoriano. Ahora vamos a lo que me refería hace un momento también con la concesión o la permisión, pues, de que una empresa extranjera también pueda elaborar o pueda ejercer sus actividades turísticas dentro del país. Aquí dice, se prohíbe conceder o renovar patentes a operadores o armadores que no cuenten con nave propia. Klein Tours, Metropolitan Touring tienen unos cruceros bastante interesantes que elaboran dentro de o desarrollan sus actividades en Galápagos, por ejemplo, al ser una zona de reserva marina o un parque nacional. Entonces ellos al contar ya con su bandera ecuatoriana pueden salir inclusive del país e ir a recoger turistas, por ejemplo, en Miami, porque van a operar en un parque nacional que es de bastante riesgo, es de bastante cuidado que se debe fomentar aquí, ¿no? Ahora, eso en la primera parte. Y abajo dice, no se considera nave propia la que se encuentre en proceso de arrendamiento mercantil o leasing. Eso es cuando, por ejemplo, yo alquilo un crucero, por ejemplo, a Estados Unidos, y ellos me lo prestan y yo con eso estoy laborando o desarrollando actividades turísticas en el país. Eso no está permitido. Las naves que están, pues, permitidas o con permiso de realizar actividades turísticas tienen que ser netamente ecuatorianas, ya por más que hayan sido compradas en el extranjero, tienen que estar dentro de, o laborando pues dentro del país con bandera ecuatoriana, que significa que sus dueños o su empresa dueña netamente corresponde a Ecuador. Bien, a ver, vamos a ver. Ya, perfecto, dejemos de con eso. Entonces, dice, es facultad privativa del presidente, o sea, que le corresponde solo al presidente de la República, previo informe favorable de los ministerios de Turismo y del Ambiente. Aquí va, ojo con esto. Autorizar cada 5 años incrementos en total de cupos de operación para las áreas naturales y zonas de reserva en un porcentaje que en ningún caso será superior al 5% del total de cupos. Vamos a desmenuzarlo, a entenderlo mejor. Corresponde entonces al presidente de la República, ¿ya? El presidente de la República es la única persona que, de acuerdo a un informe que le entregue el Ministerio de Turismo y el Ministerio del Ambiente como tal, puede autorizar, aquí es el caso, cada 5 años se da una nueva autorización para que no más del 5% del total de cupos se autorice cada 5 años para laborar directamente en estas áreas protegidas, ¿ya? Entonces, para hacerles entender mejor, el presidente de la República será la única persona que, pues, tiene la autorización de cada 5 años decir quiénes pueden operar en forma turística, realizar actividades turísticas en áreas protegidas que corresponden a las zonas de reserva marina, áreas naturales de parques nacionales, áreas naturales del Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, cada 5 años se da una nueva autorización para que puedan estas empresas de comenzar sus actividades turísticas, que por lo general no será superior al 5% del total de cupos. Por ejemplo, si es que yo tengo ya en este momento 100 empresas trabajando, pues normalmente yo cada 5 años tengo que autorizar solo 5. Claro que son muchísimas más, ¿no? Son más de 100 empresas, pero es el 5% de cada 5 años se irá sumando. Para con esto o con el fin de que no se pretenda pues explotar las áreas naturales, sino más bien ser aprovechadas sustentablemente y en forma responsable. Es por eso que se pretende también la autorización, pues, o informe del Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente, para dar paso a esto. Que cada 5 años, solo el 5% de empresas entren con sus actividades turísticas a laborar, pues, dentro de áreas protegidas, parques nacionales, zonas de reserva, etc. ¿Sí me entendieron esta parte? Profe, o sea, prácticamente lo que usted está diciendo es
que tiene que pasar 5 años para que puedan el presidente permitir que ciertas empresas entren al mercado. Efectivamente, pero siempre y cuando sea considerado esto área natural protegida, recuerda bien. Si es que yo voy a hacerme una agencia de viajes, pues aquí dentro de Cuenca, es netamente competencia del Ministerio del Ambiente, perdón, del Ministerio de Turismo. Pero si es que yo quiero laborar como guía turístico, como para ponerme, por ejemplo, se me ocurre un hotel, por ejemplo, en Galápagos, cada 5 años el presidente de la República me dará un informe favorable, perdón, me dará el visto bueno para que yo pueda o no laborar o entrar a trabajar con un hotel en Galápagos, se me ocurre. Entonces, por eso es que el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo hacen las inspecciones necesarias, conceden permisos y demás, y se pasa este informe al presidente para que cada 5 años se determine que solo el 5% de las empresas que ya existen puedan entrar nuevamente al mercado, o sea, pueden entrar en ese momento al mercado. Ya decía yo, o sea, no son solo 100 empresas que están en este momento allí, ¿no? Y no entrarán por ende solo 5. Pues son miles de empresas que hasta el momento, al momento se manejan dentro del país. Y el 5% de empresas o de personas jurídicas no será solo 5, ¿no? Sino serán 100 cada 5 años. Entonces, es una forma de respaldar y de mantener en forma responsable el desarrollo turístico de todas estas regiones. Realmente aplica esto solo a áreas protegidas, parques nacionales, zonas de reserva, etc. Para que tengas un poquito más claro el asunto. Ya, gracias. Con gusto. ¿Tiene alguna pregunta adicional? Yo, profe, Bueno. para la selección de estas empresas, ¿qué es el que más se acate a las leyes? ¿Se le va a dar el permiso o es mediante algún concurso? Básicamente entrarían a un concurso como tú mismo mencionas. De hecho, todos van a estar acá, tendrían que estar acatados a los reglamentos y estatutos correspondientes. Por ejemplo, ya obtener un registro de turismo, una licencia anual de funcionamiento y etcétera. Pero si es que yo quiero iniciar mis actividades turísticas en un área protegida, pues entra el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, a ver si es que mi empresa es apta para el efecto. Por eso se hacen inspecciones, se determina, por ejemplo, el uso de suelo, para que estoy utilizando el espacio que yo tengo dentro de mi hotel, cuál es el manejo de los desechos, cómo se está utilizando o reutilizando, por ejemplo, los insumos. Entonces entran bastantes categorizaciones dentro de esto, ¿no? Para que se pueda definir que esa empresa sí es apta para que pueda estar trabajando dentro de un área protegida. No sé si me hice entender. Sí, profe. Así es. Entonces, básicamente así es como funciona el tema de asignación de responsabilidades o de nuevas empresas para un área natural protegida, pues una zona de reserva, un parque nacional, etcétera, ¿no? No es que así al azar entran porque sí. Más bien, cada 5 años, ya lo decía yo, cada 5 años se autorizan unas nuevas empresas y que no superen el 5% de las ya existentes. Eso. Profe, Cuéntame. tengo otra pregunta. ¿Y si las empresas que ya están ahorita, digamos, trabajando así, hay una alternancia para esas o esas pueden volver a concursar o tienen que dejar un espacio para que otras nuevas empresas entren? No, de hecho, si es que se mantienen pues realizando sus actividades en forma responsable y como manda la ley, pueden indefinidamente quedarse. Lo que sí se da también prioridad es, como decía en este caso, a que nuevas empresas entren para su trabajo, realizar sus actividades turísticas en estos sectores, ¿no? Entonces, eso sí, de ahí, de hecho, ahí habrán muchas personas o muchas entidades, personerías jurídicas que cierran sus puertas de sus empresas por determinada situación. No necesariamente el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente le dice, oiga, ya pasaron 10 años, usted tiene que cerrar y salir del mercado, ¿no? Eso no existe. Esta empresa puede quedarse indefinidamente, pero sí se da también prioridad o paso a nuevas empresas para que con proyectos ya establecidos puedan entrar a formar parte del desarrollo turístico de un área protegida, de un parque nacional, reserva, etc. Así es. No sé si respondí a tu pregunta claramente, Kevin. Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Tiene alguna duda o inquietud al momento? Profe, Sí. ¿y eso solo es para las empresas o también cuando alguien quiere hacer guía de turismo? También aplica para guías de turismo, sí.
Recuerda, pero que en tema de guianza turística, ahí entras dentro de la participación de lo que manda el Ministerio de Turismo. Si tú quieres ser guía local, tendrás que, bueno, muchísimas exigencias que esto manda, porque tendrás que, obviamente, se tendrá que demostrar que tú naciste en ese sector, que perteneces a la zona, que conoces a toda la comunidad, etcétera, ¿no? Cuando eres guía local. Pero ya cuando eres un guía nacional, plenamente puedes hacer o realizar actividades turísticas en todos estos sectores. Y ya decíamos también como ejemplo, si es que yo voy, por ejemplo, yo soy un guía nacional, tengo la acreditación del Ministerio de Turismo, voy con un grupo de turistas y entro ya al Parque Nacional el Galápagos. En este Parque Nacional, al ser una reserva también marina, pues están guías locales trabajando en este sector. Por lo tanto, yo dejo o cedo mi responsabilidad al guía local para que él pueda manejar mi grupo de turismo, porque se tienen que ceder estas responsabilidades que son exclusivas de guías locales dentro de estos sectores, áreas naturales, parques nacionales, etcétera, ¿sí? Entonces, así es como funciona el tema de actividades turísticas dentro de estas áreas especiales. Pero fue una pregunta más. Claro, cuéntame. En caso de que estas personas llegaran a incumplir, ¿cómo sería? Llegaran a incumplir las funciones, no sé, el reglamento o ese tipo de cosas, ¿el contrato prácticamente se les acabaría al final de esos 5 años o en el momento que incumpliera? En el momento que se incumple, te comento que el tema este de ley es bastante específico con incumplimiento de responsabilidades. De hecho, inclusive hay multas bastante grandes por ponerte un ejemplo, si es que yo eventualmente no exhibo los precios, pues hay una multa que se determina. Y si es que yo soy reincidente en este tema de multas, de que hay quejas de mi establecimiento, etcétera, pues tranquilamente el Ministerio de Turismo puede clausurar el local en forma indefinida. O sea, hasta ahí llego. Y no tengo que esperar yo 5 años para que esto ocurra. En resumen, muy regularmente el Ministerio de Turismo manda a asesores o a personas que trabajan en el ministerio para que se verifique, pues, se haga una fiscalización de todos los servicios que están ofreciendo, que los servicios que estoy ofreciendo cumplan con los que se determinó el momento en que se registró mi empresa en el Ministerio de Turismo. Entonces, ustedes recuerdan que el registro de turismo del que hablábamos, me lo da el Ministerio de Turismo en base a todas las actividades que en ese momento yo esté realizando. Entonces, si es que una de esas actividades yo estoy incumpliendo, automáticamente el Ministerio de Turismo, tras la sanción correspondiente, y si soy residente, puede clausurarme definitivamente el local. El hotel, pues la agencia de viajes, etcétera, ¿no? Y no esperar los 5 años, porque muy regularmente está haciendo esto el Ministerio de Turismo. No sé Ya, si profe. respondí a tu pregunta, querida María Paz. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda, inquietud adicional? Perfecto. Si no hay otra duda que tengan ustedes al respecto, pues doy por terminada esta clase, que ha sido bastante interesante, ¿no? En la cual se tocaron varios aspectos que pueden resultar beneficiosos para cuando yo tenga o esté al mando de alguna actividad turística.